En esta oportunidad, pues, caminando en mi identidad, parte 4, quiero compartir de estas frases, ¿ok? Podemos decirlo frases, dichos, en inglés se llama statements, de que el Señor nos da, me ha dado a través de los años, y en realidad he estado revisando mis apuntes, mis notas, y en el pasado he podido compartir de algunas de estas notas en los chats, y ha sido de bendición, porque es de bendición para mí compartirlo. Yo sé de que ha sido bendición para los hermanos que lo han estado leyendo. Entonces, a través de todos estos tiempos, pues yo he ido apuntando y como podríamos decir, juntando de todas esas frases y todas esas palabras que el Señor da. Y también he anotado palabras o frases que también otros predicadores también también lo tienen o han dado. Entonces, quiero compartir de esto en esta mañana. ¿Y cuál ha sido el propósito de compartir esto? Es de tratar de ilustrar en una forma más, podríamos decir, más actual, no actual, porque la palabra del Señor sabemos de que el Espíritu Santo trae esta revelación en nuestro espíritu. Pero estas frases nos ayudan a entender la palabra un poquito mejor. Es como si trajéramos una versión de la Biblia un poquito más actual, con un lenguaje más actual. Algo así parecido. Pero tal vez sin tergiversar, sin diluir el contenido de la palabra de Dios. Entonces, cuando encontramos frases de esta forma, entonces podemos identificarnos, podemos entender un poquito mejor la palabra de Dios. Como por ejemplo, ustedes ya me han escuchado y también lo hemos puesto en los chats. Por ejemplo, cuando decimos de que nuestra vida, o mejor dicho, la vida de nuestro Señor Jesucristo antes de la cruz, es nuestra vida después de la cruz. ¿Me entienden? O sea, frases como esta, el cual nos lleva a dar un entendimiento acerca de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que significa? Significa de que si no estamos en Cristo, si no hemos recibido, si no hemos nacido de nuevo, las palabras que leemos en la palabra del Señor, ¿okay?, en la Biblia, cuando lo leemos, solamente podemos cumplirla cuando entendemos que nuestra vida empieza después de la cruz. O sea, la vida de Jesús que Él vivió, esos 3 años y medio, su ministerio que vivió, cuando empezó, cuando fue bautizado, hasta cuando Él resucitó, ese tiempo, ese periodo es un ejemplo para nosotros, para cómo vivir. Él nos vino a mostrar lo que es vivir en esta tierra, en este cuerpo, en el poder del Espíritu Santo, sujetado al Padre y en comunión con el Espíritu Santo, ¿ok? Eso fue lo que nos demuestra nuestro Señor Jesús. A pesar de que Él vino a hablarnos palabra de vida eterna, lo que estaba compartiendo Liliana esta mañana, por ejemplo, está en la palabra de Dios, pero Él nos vino, más que todo, nos vino a mostrar lo que es vivir en este planeta, en esta tierra, en este cuerpo. Y Él vivió una vida sin pecado, ¿ok? Una vida en victoria. Pero vemos su vida, sus padecimientos, vemos su crucifixión. Todo esto nos refleja a nosotros cómo debemos de vivir en esta tierra. Entonces tiene un significado. Entonces lo que dice esta frase es que la vida de nuestro Señor Jesucristo antes de la cruz es nuestra vida ahora como hijos de Dios después de la cruz. Porque nosotros no hemos podido no podemos cumplir, no podemos vivir esta palabra si es que no lo vemos desde esa perspectiva. Sin Cristo no podemos cumplirla. Con Cristo, nacidos de nuevo, una nueva creación, ahora tenemos toda la oportunidad y todo lo necesario para poder caminar como Cristo, como Jesús caminó. ¿Okay? Entonces son frases de este tipo. Entonces quisiera de que vayamos en
en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, vamos a hablar un pasaje, y este es muy importante. Déjeme ver. Ok. Antes de ir a Mateo, el capítulo 6, vamos a ir a Gálatas. Okay. Siento en el Señor de compartir este. Gálatas en el capítulo 3. Y quiero pues, mis hermanos, de que, bueno, esto obvio ya lo saben. La intención y mi deseo, mis hermanos, es de que nosotros podamos entender esta palabra y podamos vivir esta palabra. ¿Okay? Podamos vivir esta palabra. Y la situación es de que Jesús, en su obra redentora, nos ha dado todo lo necesario para que lo podamos hacer. Y esa es mi oración, Y algo bien importante que tenemos que nosotros tenerlo presente es de que nuestra vida antes de Cristo es una vida totalmente diferente después de Cristo. ¿Ok? Es totalmente diferente después de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo hace la diferencia. Antes que venga nuestro Señor Jesucristo, nosotros caminábamos en una fe natural. Pero ahora que estamos en Cristo, hemos nacido de nuevo, somos una nueva creación, estamos caminando en una fe diferente. Es una fe sobrenatural que es por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Y miren lo que dice en el capítulo 3 del libro de Gálatas, porque esto ya lo hemos meditado anteriormente, pero quiero enfatizar. No sé, hay tanto que compartir. Y hablando de estas frases que les digo yo, hablando de estas frases, yo creo que hay como cientos de frases en mis notas que tengo yo, que el Señor me ha dado, y también que pastores también también lo he anotado, por supuesto. Entonces, para mí es de gran bendición compartir esto, y vamos a ver algunos en esta mañana. Entonces, en el versículo leamos desde el versículo 19, ¿okay? Del capítulo 3 de Gálatas. Escuchen esto, por favor. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Esto es Pablo, está hablando a la iglesia de los Gálatas. Dice que fue añadida a causa de las transgresiones. O sea, la ley mosaica, la ley de Moisés, la ley del antiguo pacto, no es una ley permanente, no fue una ley perpetua, fue añadida por un tiempo, añadida a causa de la transgresión hasta que viniese la simiente. ¿Quién es la simiente? Hasta que viniese Jesús. Jesús es la simiente. Cuando ustedes van al libro de Génesis y leen en Génesis 3:15, donde Dios habla a la mujer y habla al enemigo, al diablo, a Satanás que tentó a Adán, habla ahí acerca de la simiente de la mujer y la simiente del enemigo. Entonces aquí dice, la ley fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Por qué fue añadida la ley? A causa de las transgresiones del pueblo de Israel en este momento. A causa de las transgresiones, porque no había ley en aquel momento. Había pecado, el pecado estaba vigente, la gente moría por consecuencia del pecado, pero no había ley cómo detener para que dejen de matarse los unos a los otros. Esto ya lo hemos explicado en otros estudios. Entonces dice que fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿A quién fue hecha la promesa? La promesa fue hecha a Abraham, de que de su semilla, dice, vendrá, dice, él va a ser padre de mucha gente, de muchas personas, así como las arenas del mar y las estrellas del cielo. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Versículo 21, luego la ley es contraria, dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios, está preguntando ahí.
Entonces él mismo se responde, Pablo, y dice, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. O sea que la ley no tenía poder para justificar. O sea, estoy hablando de los 10 mandamientos, estoy hablando de las 613 leyes que se dieron en el antiguo pacto. Si esa ley pudieran vivificar o pudieran dar vida o pudieran justificar a las personas, entonces no habría necesidad de traer otra ley. Luego dice, dada pudiera vivificar la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Versículo 23. Pero antes que viniese la fe, escuchen, antes que viniese la fe. Yo cuando leí este pasaje, para mí fue de gran revelación. Y cuando uno recibe por parte de Dios una palabra de Dios, porque esta es palabra de Dios, lo recibí con gozo. ¿Y qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago yo con esta palabra? Lo llevo en mi comunión con Dios y le doy gracias por revelar esto en mi espíritu. Le doy gracias y le digo, Señor, gracias porque esto yo no lo había visto antes, esto yo no lo entendía antes. Yo pensé de que la fe era la fe. La fe es una fe, pero entendemos de que hay una fe. Antes de Cristo la gente operaba en fe, pero después de Cristo ahora se opera en diferente fe. ¿Cuál es esa fe? Es la fe por medio de Jesucristo. No es una fe natural. Antes de venir a Cristo caminamos o vivimos por una fe natural, que es natural de uno. Nosotros ahora que estamos en Cristo podemos operar en esa fe natural todavía, pero también podemos operar en esa fe sobrenatural que es por medio de Jesucristo. Yo no conocía esto hasta que el Señor revele su palabra. ¿Por qué? Porque lo dice acá, versículo 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Esto es acerca de los judíos, ¿ok? Está hablando de los judíos. Ellos estaban confinados bajo la ley. No todos, no todo el resto del pueblo del mundo, podríamos decir, los gentiles no estaban confinados bajo la ley, porque la ley era solamente entre Dios y el pueblo de Israel. Entonces el versículo 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. La ley para los judíos era su ayo. ¿Qué cosa ayo? El tutor, un instructor. Dice, para llevarnos a Cristo. Yo he puesto aquí en mi Biblia, le he puesto para llevarnos a la fe, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué es lo que quiero enfatizar en este pasaje, mis hermanos? Es de que estas frases que el Señor le da a uno, que están reforzadas o soportadas soportada la palabra, supported, apoyadas por la palabra de Dios, ¿ok? Sabemos de que tenemos que verlo por medio de la fe, porque nosotros vivimos por fe. Y esto es algo de que al hombre natural, ¿okay? Al hombre que está sin Cristo, le es imposible poder verlo. ¿Por qué? Porque se tienen que discernir espiritualmente. Entonces, cuando llegamos a Cristo, entonces damos nuestra vida y nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas, entonces empezamos a operar en esa fe sobrenatural. Y cuando entendemos eso, nos da la capacidad, por medio del Espíritu Santo, nos da la capacidad de entender y poner en práctica lo que dice la palabra de Dios y nos da la correcta interpretación de la palabra. Entonces, cuando entendemos esto, entonces ahora podemos vivirla. Lo que quiero enfatizar en estos minutos es eso, mis hermanos, de que nosotros caminamos por fe.
hemos estado acostumbrados a caminar hasta que hemos llegado a Cristo, nos hemos acostumbrado a caminar por esa fe natural. ¿Cuál es esa fe natural? Esa fe de que lo podemos ver, lo podemos tocar, lo podemos palpar y vemos de que es real. Y si no lo vemos, entonces nos es difícil creerlo. Entonces hemos estado acostumbrados por esa clase de fe, por esa clase de vivir. Por eso es de que cuando venimos a Cristo nos es difícil entender de que ahora caminamos por fe y no por vista. Entonces cuando yo entiendo esto ahora, que ahora la fe que yo tengo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, de Cristo, que se entregó y me dio, lo que dice Gálatas 2:20. Entonces yo camino ahora por esta fe, y esa fe es una fe sobrenatural. No necesariamente tengo que verla, no necesariamente tengo que sentirla, no necesariamente tengo que palparla, pero es simplemente caminar por lo que yo sé y por lo que ha sido revelado en mi espíritu. En Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, dice, es imposible agradar a Dios sin fe. Dice, y aquel que se acerca, crea que Él es. Dice, y aquel que crea que Él es, porque Él es galardonador de aquellos que diligentemente lo buscan. Entonces, de la misma forma que yo camino por fe, entonces creo y me apropio de todas estas promesas que tengo yo en la palabra de Dios y empiezo a caminar en eso sin necesariamente tomar en cuenta lo que siento. Escuchen, cuando nos acercamos a Dios, Hebreos 11:6, cuando nos acercamos a Dios, cuando venimos a ese lugar secreto donde tenemos comunión personal e íntima con el Señor. El lugar secreto que yo tengo 2 altares en mi casa, ¿ok? 2 altares en mi casa, donde me acerco al Señor. Uno de ellos es pie de mi cama, donde me acuesto yo, mi baño está acá, la alfombra está acá. Ese es un altar, un lugar secreto, un altar. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Apenas me levanto, me doy la vuelta y me postro ante el Señor, antes de hacer absolutamente nada. Okay. Puedo estar ahí un par de minutos, 2, 3 minutos. Y lo hago cuando yo me postro. No siento nada. En ese momento no hay nada, no veo nada, no siento nada, porque yo no camino por lo que veo ni lo que siento, pero camino por fe. Entonces me postro en ese momento ahí y puedo estar, como dije, 2 o 3 minutos. El otro altar que tengo es en mi estudio, es donde tenemos nuestros libros, tenemos las computadoras, los archivos, tenemos todo ahí. Y nosotros entramos y salimos. Yo entro y salgo de ese estudio porque es uno de los cuartos en nuestra casa. O sea que ese lugar no significa en realidad nada, es un cuarto que lo utilizamos para trabajar en las cosas de la iglesia y leer. Pero cuando yo entro en la mañana, en ese lugar y cierro la puerta, es un estudio, pero desde el momento que me postro, yo no veo nada, no siento nada, camino por fe, pero cuando vengo y me postro ante el Señor, me postro ahí. En ese momento, yo estoy cara a cara con Dios. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy caminando por fe. Puedo visualizar en mi espíritu que estoy cara a cara y empiezo a tener comunión con Dios. Y le voy a decir,
el 90% de las veces que vengo y me postro ante el Señor en ese momento, como le digo, lo que quiero enfatizar es esto, es de que yo no siento nada, yo no veo nada, no percibo nada en ese momento. Me postro, pero porque yo sé de que tengo que venir a Él por medio de la fe. Entonces, cuando me postro ante Él por medio de la fe, el 90% de las veces que he estado postrado ahí, su presencia invade mi ser. Pero yo no voy porque necesariamente voy a sentir. Yo le digo, Señor, yo quiero caminar por fe. Y otras veces que he venido no he sentido absolutamente nada. Y eso me impide a mí de venir constantemente a ese lugar. No, porque yo no camino por lo que veo, no camino por lo que siento, pero camino por lo que yo sé y creo. Porque su palabra me dice, de aquel que se acerca, crea que Él es. Yo creo de que Él es y Él está. Desde el momento que me postro, yo empiezo a tener comunión con Él. Y como les digo, el 90% de las veces que vengo, estoy ante su presencia, ahí por fe. Su presencia invade mi ser y las cosas, es maravilloso. Pero yo no voy por lo que tengo que sentir. Yo no digo, Señor, si no te siento, entonces no está. ¿Dónde estás, Señor? Inclusive a veces le he dicho al Señor, Señor, a veces no quisiera sentir nada, porque el sentir algo es como si yo no estuviera operando por fe. Estoy operando por lo que siento, porque lo que siento me atrae más a ti. Yo quiero operar por fe, pero yo le digo, Señor, si quieres tocarme, estoy aquí, ¿me entiende? O sea que yo no busco sentir, yo me acerco a Dios por lo que yo sé y por lo que creo. Creo su palabra y creo lo que Él me dice en su palabra y lo confieso en ese momento. O sea, nuestro caminar, mis hermanos, esto es lo que quiero enfatizar, lo que dije antes en estos momentos, es de que caminemos por fe. La mayor parte de las veces en nuestro caminar no vamos a sentir nada, no vamos a ver nada. Pero sabemos de que Él está dentro de nosotros, que somos sus hijos, que somos nueva creación. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice. Entonces creemos de que Él está con nosotros, Él está dentro de nosotros y se va a manifestar a través de nosotros. ¿Por qué? Porque lo creo. Entonces, como hemos venido diciendo, entonces yo no camino por lo que veo, sino por lo que creo. Caminamos por fe. Ya no caminamos porque ver para creer, sino yo creo y después veo. O sea, la palabra de Dios. Entonces, cuando venimos a la palabra de Dios y lo tomamos de esa forma, ¿por qué? Porque ahora estamos operando en esta fe que es por medio de Jesucristo. No es una fe que nosotros hemos inventado. Jesús ha tenido que haber venido a este mundo, hacerse hombre y vivir como Él vivió para mostrarnos, ser crucificado, resucitado el tercer día, para mostrarnos lo que es vivir. Ahora, esto es lo que es una nueva creación. Ahora nosotros viviendo en esta dimensión por medio de Jesucristo. Porque lo que éramos antes de venir a Él ha muerto, ahora somos nuevas criaturas en Él. Entonces, cuando yo entiendo esto, lo creo por fe. Lo creo por fe y empiezo a caminar por fe. Y cuando empiezo a caminar por fe, empieza a manifestarse el poder y el amor de Dios en mi vida. Mi vida es transformada. Muchas veces tiramos la toalla porque no vemos, no sentimos. No caminamos por eso, caminamos por fe. Fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. En 2 de Corintios, en el capítulo 4, veamos un pasaje más. En el versículo 18 del capítulo 4,
Pablo nos dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las cosas que no se ven son eternas. Pero nos da el entendimiento de que hay cosas que no se ven. Y lo que no vemos, lo vemos por medio de la fe. Y miren el versículo 1 del capítulo 5, es muy interesante. Y Pablo dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. O sea, Pablo aquí tiene la revelación de que no solamente yo espero o yo creo, pero Pablo dice, porque sabemos. Y esta es una manifestación de la fe que nosotros tenemos, porque nosotros ya no creemos. Bueno, la palabra es creer, pero un paso más allá de creer es saber. Porque yo sé de que nuestra morada, que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo que habla, se deshiciere o muriere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. O sea, Pablo está dando a confesar y está determinando, diciendo, sé que este cuerpo, este tabernáculo va a perecer un día, pero Dios dice, pero sabemos de que en Dios tenemos una morada, un edificio, no un tabernáculo, sino un edificio en los cielos. O sea, Pablo tiene esa certeza, esa convicción de lo que él no ha visto, pero él ya lo sabe, su espíritu sabe de que tenemos un edificio. O sea, dándonos a entender de que esta morada, este tabernáculo, pues es inferior a lo que tenemos en los cielos, ¿ok? Nos está dando a entender de la convicción y de la fe que Él tiene en Jesucristo, en la obra que Él ha hecho. Entonces, cuando nosotros empezamos a meditar en la palabra del Señor, empezamos a hablar acerca de estas frases, de estos statements, como se dice en inglés, nos ayudan a entender, pero tenemos que tener la convicción, mis hermanos, que nosotros caminamos por fe. Caminamos por fe y no por vista. Entonces vayamos ahora a Mateo capítulo 6. ¿Cuál es la frase que el Señor me dio cuando estaba meditando en esto? Capítulo 6 de Mateo, versículo 22. Okay, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿De qué está hablando acá? Está hablando de que dice que nuestro ojo, si nuestro ojo es bueno, ¿a qué se refiere bueno? La Reina Valera lo traduce como bueno. En otras traducciones nos habla de que si tu ojo, si lo que tú ves es singular, es de una sola forma, entonces dice, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Dice en el versículo 23, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Es un poquito difícil de entenderlo, pero es simple al mismo tiempo. Porque aquí Jesús nos está hablando acerca de si nuestro ojo es bueno. Nos está hablando de que si nuestra forma de ver las cosas es bueno o singular o de una sola dirección, no de muchas formas de verlo.
Pero si lo vemos por medio de Jesucristo, porque Él dice de que Él es la luz del mundo, ¿ok? Ahora, si nosotros vemos, si nuestro ojo es de esta forma de mirar las cosas, entonces mi cuerpo está lleno de luz. Pero si yo no veo estas cosas, si yo no lo veo de esta forma, entonces dice que tan tinieblas, dice que en ti hay tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? O sea, de que si yo no veo, en resumen es esto, mis hermanos. En resumen es esto, si yo no veo las cosas como ve Jesús, entonces voy a andar en tinieblas. Si yo no veo las cosas como Él los ve, entonces mi caminar va a tener tinieblas. ¿Por qué? Porque no voy a percibir las cosas que Él percibe. Acuérdense de que estamos hablando después de la cruz, no estoy hablando antes de la cruz. Ya hemos nacido de nuevo. Esta es nuestra posición, esta es donde nosotros caminamos ahora, no a aquel lugar, siempre lo vengo ilustrando para que podamos entender esto. Entonces, la frase que viene a mi mente es esta: si usted cambia la forma que ve, cambia la forma de vivir. Si usted puede cambiar la forma que ve, usted puede cambiar la forma que vive. Porque si nosotros empezamos a vivir, empezamos a ver las cosas que ve Jesús o que ha visto y que nos refleja en su palabra, vamos a caminar como Él. Si nosotros nos vemos así como Él nos ve, entonces vamos a poder caminar como Él caminó y hacer las cosas que Él hizo. Mire, la frase que tengo es esta: si fallamos en vernos como Él nos ve, por medio de la obra redentora de Cristo, fallaremos de ver la voluntad perfecta de Dios en nuestras vidas. Y el Señor nos lleva, nos ha dado todo lo necesario para que nosotros podamos ver lo que Él ve. Hay un pasaje, déjeme ver, que no está en mis notas. Déjeme ver si lo encuentro. En Juan, Evangelio de Juan, que ya me he compartido anteriormente. En el capítulo 8 de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, dice el Señor: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nos está hablando aquí antes de la cruz. Nos está diciendo, si tú pudieras ver lo que yo veo, si tú ves lo que yo veo, vas a hacer lo que yo hago. Y aún mucho mayores puedes hacer. Porque Él dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿qué es lo que se refiere sigue? ¿A qué se está refiriendo seguirle? Obviamente, esta es una palabra antes de la cruz. Y si nosotros, y acá los discípulos están antes de la cruz y les está hablando a ellos, va a ser para ellos imposible de poder caminar como Jesús, porque eso es lo que Él dice, sígueme. El que me sigue, dice, no andará más en tinieblas. Entonces tenemos que entenderlo de que solamente podemos seguir a Jesús y caminar como Él. Eso es lo que significa vivir como Él, caminar como Él, pensar como Él, andar como Él. Solamente lo podemos hacer después que hemos nacido de nuevo, después de la cruz. Entonces Él dice, si tú puedes hacer esto, dice, no andarás en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, nos está hablando de que cuando entendemos esto,
y vemos lo que Jesús ve, le seguimos. Y Él nos ha dado todo lo necesario para que nosotros podamos seguirle. Acuérdense, esta es nuestra posición. Podemos seguirle, podemos pensar como Él piensa, podemos vivir como Él vivió, porque Él nos vino a mostrar eso. Entonces dice, no andarás más en tinieblas. Y uno puede decir, bueno, eso es imposible, porque he escuchado por mucha gente que dice, no, pero todavía estamos en esta carne. Estamos todavía en esta carne y vamos a caer. Por eso es lo que les digo. Jesús se hizo hombre en esta carne. Dios se hizo carne en Jesús. Y Él nos vino a mostrar lo que es caminar en luz, en esta carne, sujetado al Padre, en comunión con el Espíritu Santo y sin caer. O sea, Jesús caminó en la luz todo el tiempo. Él no andó en tinieblas. Entonces es exactamente lo que Él nos está diciendo acá. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, podemos caminar. Y esto, mis hermanos, esto nos lleva a fe, es creer lo que Él hizo, creer lo que Él dice. Y cuando lo hacemos y nos apropiamos de ello, entonces le decimos, Señor, gracias porque tú me has dado todo lo necesario en Cristo tu Hijo, Señor, para que yo camine como Él. Nada me falta, Señor, porque ahora entiendo y lo veo por medio de la fe, aunque no lo siento, aunque no lo percibo, aunque no lo veo todavía, pero lo creo, mi espíritu lo cree. Y entonces, Señor, yo ahora por fe en tu palabra, yo empiezo a caminar en esta revelación. Gracias, Padre. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En el lugar secreto, cuando estamos en comunión con el Señor, le decimos, Señor, gracias porque esto es quien yo soy. Y esto es parte, mis hermanos, de caminando en mi identidad. Estoy declarando, estoy viendo la palabra del Señor. Estoy andando yo de acuerdo a mi identidad, quien yo soy en Cristo, por medio de esta nueva fe que ahora ha sido impartida en mí, por medio de Jesucristo, cuando yo nací de nuevo. Jesús dice, si tú ves lo que yo veo, harás lo que yo hago. Y la verdad es esa. Porque Él lo dijo en este Evangelio de Juan, le dijo, inclusive mayores cosas los harás, porque yo me voy al Padre. O sea, Él nos está diciendo que mayores cosas haremos más que Él. Y yo creo a través de la historia en la iglesia de Cristo, yo creo que han habido hombres y mujeres que han operado, han hecho mayores cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo durante todo ese tiempo. Y eso no es una herejía, es la verdad, porque Él lo dice, porque Él lo dijo, Jesús lo dijo. Esta otra frase dice, la fe de muchos llega, esto es lo que escribí yo, la fe de muchos llega hasta donde sus ojos naturales ven y no sus ojos espirituales. Esto es ahí el problema con muchos de nosotros, ¿ok? Yo también me voy a incluir ahí. Como dije anteriormente, estamos acostumbrados a caminar por estos ojos, por lo que vemos, por lo que ven nuestros ojos, por lo que sentimos. No caminamos por lo que vemos, no caminamos por lo que sentimos, caminamos por lo que sabemos, porque ha sido revelado en nuestro espíritu. O sea, que no llegue nuestra fe hasta donde nuestros ojos naturales ven. Que nuestra fe y nuestro camino llegue hasta donde nuestros ojos espirituales ven. Entonces, cuando nuestros ojos espirituales ven, nosotros vemos lo imposible. Si ves lo invisible, podrás hacer lo imposible. ¿Para cuántos de nosotros muchas cosas nos parece imposible? Pero solamente la fe, inspirada por el Espíritu Santo en uno, podemos ver lo imposible. Si vemos lo invisible, porque la fe no lo podemos ver,
no la podemos percibir, pero sí tiene resultado cuando operamos en ella. Si vemos lo invisible, podemos hacer lo imposible. Jesús dijo, si me ves a mí, ves al Padre. No de la forma que se ve, sino de la forma que vive. De la misma forma nosotros, hermanos, así como dice nuestro Señor Jesús, si me ven a mí, ven al Padre. Cuando dice, si me ven a mí, ven al Padre, Jesús no quiere decir de que eso es como el Padre se ve, sino eso es como el Padre vive y como el Hijo vive. Ahora nosotros decimos que hemos sido hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos decir con certeza de que si me ven a mí, ven a Cristo. Esto es lo que yo veo a cada uno de ustedes, mis hermanos, a cada uno de los que están conectados. Yo veo a Cristo en cada uno de ustedes. Sean cristianos o no sean cristianos, porque Cristo ha muerto por todo el mundo. Pero no veo a Cristo en su apariencia personal, en su apariencia física, pero veo a Cristo en la forma que viven. A eso se está refiriendo. Si me ven a mí, ven a Jesús. No en su apariencia, porque Jesús no creo que de repente él ha sido más oscurito que yo, de repente ha tenido la nariz un poquito más larga que la mía, ha tenido el pelo largo, no sé si habrá tenido ojos verdes, no lo sé, eso es lo que vemos en los cuadros ¿cómo se llama? De los cuadros, ¿cómo se llama? Americanos. Ese es el Jesús de América, pero en realidad no es, él fue un judío. Muchos dicen de que él fue de mi tamaño. No sé cuánto mido yo mido 1,70 m, pero en pulgadas no sé cuánto será, 5.5 de mi tamaño. No creo que el Señor Jesús haya sido tan chiquito. Yo creo que él ha sido una persona bastante alta. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento hay una visión ¿cómo se llama? Cuando Israel estuvo cautivo ¿cómo se llama? En Babilonia. El rey Nabucodonosor hizo una estatua inmensa y él ordenó a todo el pueblo judío que adorara esa estatua. Esa estatua era el rey mismo. Entonces, habían 3 hombres, Shadrach, Meshach y Abednego, que es en inglés, no me acuerdo cómo se llama en español. Todos se postraron, y Daniel está ahí también, Daniel es el cuarto, y se postraron todo el pueblo de Israel, excepto estos 3 hombres. No se inclinaron ante esa estatua. Entonces el rey se enfureció y dijo, prendan el horno y préndanlo 7 veces más fuerte. Dice, si ustedes no se postran ante esta estatua, ustedes van a morir quemados ahí. Ellos dijeron, haz lo que quieras, nosotros no nos vamos a postrar sobre nadie. Nosotros creemos en el Dios Todopoderoso, nuestro Dios me va a liberar. Estaban caminando por fe. Tenían toda la vista que sea necesario, pero ellos creían en su Dios, plantados y firmes, y no se postraron. Y los pusieron dentro del horno. Los echaron dentro del horno. Dice que lo habían calentado tanto de que los soldados que echaron a estos 3 hombres, Shadrach, Meshach y Abednego, lo echaron en el horno. Dice que los soldados, al echarlo, se quemaron los soldados, pero ellos 3 se quedaron intactos. Y estando adentro en el horno, el rey ve, dice que hay un 4.º hombre adentro. Nosotros pusimos solamente 3, pero hay un 4.º hombre. Entonces dice, se parece el Hijo de Dios. Si fuera uno chiquitito, así de mi tamaño, dice, ese no creo que sea el Hijo de Dios. Habrá tenido que haber sido uno bastante alto. Por lo menos del tamaño de mi hijo David, por lo menos. 1,85 m. Por lo menos de ese tamaño. Pero dice, se parece al Hijo de Dios.
Lo lindo, pues, vemos estos milagros, estas obras, prodigios en el Antiguo Testamento de un Dios todopoderoso. Pero lo que quería ilustrar es esto, ¿no? De que nuestro Señor Jesucristo, Él no fue alguien pequeño, aunque no hay nada con ser pequeño, ¿ok? Yo no me preocupo no ser alto. Doy gracias a Dios por lo que en realidad quien realmente yo soy en el Espíritu y no en lo que veo. Amén. Entonces, podemos caminar como Él caminó. Déjenme compartir, mire, solamente he avanzado esto en lo que se refiere a la forma como vemos. Estas frases, hay cientos de ellos. Otra frase. Cristianos no miramos atrás, sino arriba. Cristianos no miramos atrás, sino arriba. ¿A qué se refiere? Se refiere de que no tenemos pasado. No tenemos pasado. Y esto es crucial para muchos cristianos porque su pasado les remuerde la conciencia y no pueden mirar hacia adelante porque su pasado les tiene prisioneros. Pero en Cristo Jesús nos habla el Señor, dice que todos los que estamos en Cristo Jesús, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Todo lo viejo ha pasado. He aquí todas las cosas son nuevas. Usted desde el momento que llegó a Cristo es una nueva criatura. Su pasado queda borrado. Y todo, mis hermanos, es por medio de la fe. Caminamos por fe. Aunque nos acordamos todavía muchas cosas, pero no caminamos por lo que nos acordamos, sino caminamos por quien somos ahora en Cristo Jesús. Pero mucha gente va a decir, pero pastor, usted no sabe lo que me pasó a mí. Usted no sabe lo que yo hice y no sabe lo que me hicieron a mí. La situación es de que si todos nosotros empezamos a dar testimonio de lo que hicimos y de lo que nos han hecho, nos vamos a encontrar en una situación de quién pasó por lo peor. ¿Y de ahí qué hacemos? ¿Qué hacemos ahí? ¿Lo ponemos en un pedestal? ¿Lo ponemos como un testimonio? ¿Qué hacemos? Porque todos hemos pasado cosas. Todos hemos tenido experiencias terribles porque estábamos sin Cristo. Pero cuando llegamos a Él, dice que ahora somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas en Él por medio de Jesucristo. O sea, podemos caminar con esta conciencia limpia y tranquila que somos nuevas criaturas. Mire lo que leyó Liliana cuando estaba meditando ella. Y dije, Liliana, trajiste lo que yo iba a leer. En Colosenses, en el capítulo 3, versículo 1. Mire, por eso que decía, los cristianos no miramos atrás, miramos arriba. ¿Ok? Miramos al frente y miramos arriba, no miramos atrás, porque las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Versículo 1, el capítulo 3 de Colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Acuérdense esto, mis hermanos. Esta palabra, si pues habéis resucitado con Cristo. Esto es crucial y esto es lo que hemos venido aprendiendo y enseñando en estas últimas semanas referente a nuestra identidad. Tenemos una nueva identidad y caminamos en esta identidad porque hemos sido resucitados en Cristo. Y toda nueva creación está basado, todo nuevo nacimiento, toda salvación está basado en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si es que Él no resucita, nosotros no podemos nacer de nuevo.
Entonces dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. O sea, el Señor nos habla y nos dice, mira, si tú ahora has nacido de nuevo, si tú eres nueva criatura en Cristo, si tú eres salvo, eres una nueva creación, no mires atrás. No mires atrás porque nada vas a encontrar atrás, porque inclusive ya no tienes nada atrás tuyo. Ahora mira arriba, mira al frente, mira puesto los ojos en Jesucristo, como dice Hebreos 12, autor y consumador de nuestra fe. Mira adelante, no mires atrás. ¿Por qué? Porque eres nueva criatura. Ya no tenemos pasado. ¿Podemos creer eso? ¿Ok? Si una persona me escucha por primera vez de esto y no tiene fe en Cristo y no es cristiana, no ha nacido de nuevo, si yo le digo a esa persona, mire, tú ya no tienes pasado. Entonces esa persona me va a decir, tú estás loco. Me van a decir como los argentinos, tú estás loco. Estás loco. Sí. ¿Me entiendes? Tú estás loco. ¿Cómo es que no tengo pasado? Porque nos acordamos. ¿Sí? No, sí, yo me acuerdo de todas esas cosas. La palabra del Señor dice que ya no tenemos pasado. ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes creer? Porque andamos por fe, no por lo que sentimos. Como dije anteriormente, mis hermanos, todos hemos hecho cosas horrendas cuando estábamos y nos han hecho cosas horrendas cuando hemos sido pequeños, cuando hemos estado chicos, ¿ok? Algunos más que otros. Pero ese recuerdo ha perdido el poder de influenciar y trastornar mi vida porque yo entiendo de que ya no camino por vista, no camino por mis recuerdos, no camino por lo que siento, yo camino por lo que Cristo ha hecho en mi vida y cuando Él dice que soy una nueva criatura en Cristo y camino basado en esa fe que Él ha hecho por mí. No más remordimiento, no más, porque aquella persona que pasó todas esas cosas ha quedado sepultada, crucificada, muerta y sepultada con Cristo. Ahora el nuevo César es una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora yo camino como Jesús. Es más, Jesús dentro de nosotros, la esperanza de gloria. Y cuando yo camino en esa convicción, entonces ahora puedo ser luz. Ahora puedo ser luz en este mundo. Así como Él es la luz en este mundo, yo puedo ser la luz en este mundo. Así como Él me dice, si tú caminas como yo camino, entonces ya no caminarás más en tinieblas. Y yo camino por fe. Y cuando voy a ese lugar secreto, estoy cara a cara, face to face con Dios, con nuestro Padre Celestial, con Jesús, con el Espíritu Santo. Yo le doy gracias, le digo gracias Padre. Gracias Señor porque tú me has hecho como Jesús. Señor, porque tú viste quién yo era, pero tú me llamaste desde antes de la fundación del mundo. Me llamaste Señor, para que yo caminara y sea como tu Hijo Jesús. Señor, yo soy ahora tu Hijo que tú me engendraste y yo nací de ti. Ahora te doy gracias porque has puesto tu Espíritu Santo dentro de mí. Ahora puedo entender quién yo soy. Antes no sabía quién yo era, Padre, porque estaba perdido y no conocía lo que yo conozco ahora. Pero ahora me he encontrado a mí. Ahora sé quién yo soy y sé quién es mi Padre Celestial. Ahora reconozco que soy una nueva criatura. Ahora camino, Señor, yo en luz y no camino en tinieblas. Ahora puedo ser un testimonio y manifestar tu gloria y tu poder en esta vida. Y cada mañana que me levanto, Señor, te doy gracias por la oportunidad de brillar y manifestar tu gloria por medio de este ser, Señor, que soy tu Hijo, en el nombre de Jesús. Esa es nuestra oración. Y no, Señor, ayúdame, Señor, otra mañana más. Ay, Señor, ayuda con este compañero de trabajo que no lo puedo pasar.
¿Me entienden? Empiezo a apoderarme y apropiarme de lo que Cristo ha hecho y lo empiezo a confesar. ¿Y qué es lo que hago? Yo lo creo. Lo creo y cuando yo lo creo, lo empiezo a vivir. A pesar de que todavía no se manifieste en mi vida, pero yo lo creo. Pero dice su palabra, dice que todas las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y si yo veo como Jesús ve, si yo veo lo que Él ve, entonces yo puedo vivir como Él vivió y puedo hacer lo que Él hizo. ¿Se dan cuenta la diferencia? De que caminamos por fe y no por vista. Gracias, Señor. Hay mucho que compartir, mi Dios. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Señor, por tu palabra, que son palabras de vida eterna. Son palabras y son espíritu, Señor, y que nos dan vida eterna. Gracias por tu preciosa obra, Jesús. Gracias porque tú lo has hecho todo. Tú nos has dado, Señor, toda la fe necesaria para poder creer y vivir de acuerdo a tu palabra. Gracias, mi Dios, porque somos hijos, Señor, que tú nos has concebido, nos has engendrado, Señor, por medio de esta simiente incorruptible de la palabra de Dios. Y hemos nacido de ti, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y Señor, y manifestamos tu nombre a donde vamos. Porque a donde vamos es Jesús caminando con nosotros, dentro de nosotros, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.